Muy bien, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias con el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos. Y hoy tenemos un ministro de Estado presente aquí en el escenario del poder, invitado, el ministro de Hacienda, don Ignacio Briones. Ignacio, ¿cómo está? Le doy la bienvenida a Stock disponible. Hola Freddy, feliz de volver a verte, porque después de tantas lunas. Tantos estuvimos años. en la radio juntos un rato cuando yo no era ministro, era un humilde académico. Transparentar que estuvimos como 3 años trabajando en la Radio Como Futuro, usted como panelista. 2 o 3 Ignacio. años y lo pasamos re bien en realidad. Muy bien, Tengo grandes recuerdos de tu conducción ahí. En esa época, recién creado Horizontal o en Nevópolis, recién en Nevópolis. Estaba Horizontal creado hace tiempo, lo formamos en el 2012 nosotros, Horizontal. Ah, ya, perfecto. Pero Bópoli estaba dando que hablar, Perfecto, y estábamos ahí ahí con fue. Tomás Hitch, me acuerdo. En Sí, ese entonces lo sí. pasamos bien. Y le gustaron las comunicaciones, ministro, ¿no? Las comunicaciones Sí, en como general. tal, esa experiencia en Sí, radio. a mí siempre me ha gustado porque al final la comunicación es como uno puede hacer el mejor trabajo del mundo, pero si no lo comunica y no llega, Claro. no sirve. Es como cuando uno hace un trabajo en el computador, si la impresora falla o la internet falla para poder mandarlo, no sirve. Exacto, la realidad es la que se comunica finalmente, Así es. como enseñan en la escuela. Así es. Oiga, ministro, ¿sabe qué? Empezamos siempre este programa con una canción que le pedí a usted. Usted eligió una de las más lindas canciones escritas acá, desde Chile, que es la siguiente. Mira, escucha. Mira, niñita, y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvidas el lánguido temor que fue permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Qué bonita canción eligió, Ignacio. Sí, ¿Por qué? Tremendo tema, tremendo grupo. Es un grupo increíble, los Jaivas, la verdad. Sí. O sea, musicalmente, lo que significó su vida, su paso por Francia. Sí. Pero además esta canción me trae muchos recuerdos porque mi hija mayor, que hoy día tiene 12 años, cuando era chiquitita, tenía, no sé, año y medio, Ya. enganchó con esta canción, se volvía Ah, loca, sí, ¿eh? le brillaban los ojos Mira. y la cantaba, fue muy precoz Al en año y memorizar medio. cosas, sí. La repetía, igual que la canción de Marco, ¿te acuerdas de esos monitos animados? Sí, claro. Pero esta canción a Más ella triste que Marco, dice la... Sí, a ella la maravillaba esta Ah, canción y siempre me quedó muy grabado en la imagen de mi hija. Oiga, ¿y a quién no le enseñaron en el colegio cuando chico? Mira, niñita, ¿no? En la flauta dulce sacando... Sí, no, es linda esta canción, hermosa. Ojalá alguna vez usted la pueda sacar en el saxofón, Ignacio, porque sabemos que uno de sus sueños frustrados en la música es haber tocado el saxofón. Absolutamente, haber desarrollado con más finura el oído musical. Yo no soy muy coordinado, no tengo mucha motricidad fina, ¿Ya? pero en la música reconozco que es un debe. Me hubiera encantado haber aprendido un instrumento, Ya. piano, después en mi juventud saxofón, me gusta mucho el jazz. ¿Ya? Y nada, no pasé por ahí, ojalá que mis hijos tengan esa oportunidad. Pero dice que usted es de lo aplicado de la familia, ¿no? Si se mete en algo, lo hace, así que si se puede estudiar saxofón, nunca es tarde, ¿ah? Sí, poco tiempo tengo para hacer eso ahora, pero no perdemos la esperanza algún día de volver a eso. ¿Cómo A estuvo su retomar. cumpleaños? Hace un pocos días tuve cumpleaños. Estuvo bueno porque fue un cumpleaños en cuarentena. Claro. Lo cual fue rico porque fue súper familiar, con mi esposa, mis niños y nadie más. Y muy relajado, muy distendido. ¿Cómo lo ha sentido todo esto, toda esta cuarentena? No estoy hablando del ministro de Hacienda, sino que del Ignacio Briones con su esposa, con sus 3 hijos. ¿Cómo lo ha vivido usted? Para mí es rara la percepción porque en el fondo yo en la práctica para mi pega no he tenido cuarentena. O sea, no he dejado de ir ni un solo día a la oficina. ¿Ya? Solamente una vez que tuve que hacer una cuarentena preventiva por un par de días, que estuve por Zoom. Pero el resto, habitualmente voy a la oficina todos los días, hasta bien tarde. Entonces, como que es una cosa atípica, porque la mayoría de los chilenos no han tenido eso, ¿no? Han tenido que estar en la casa. Sí, claro. Mis propios hijos han estado en la casa, como todos los chilenos, sin ir al colegio. Y la verdad es que es muy dramático, digamos, porque uno tiene la suerte de tener una casa con espacio, ¿no es cierto?, con comodidades, pero las personas que viven más apretadas, más hacinadas, realmente estar encerrado es un drama, no solo en lo laboral, en la salud mental, ¿no? Y en el hándicap que generan para los chicos que no pueden ir a la escuela. Si eso es una brecha, digamos, de desigualdad que ya teníamos y que hoy día se va a amplificar. Eso es dramático. Qué inédito lo que estamos viviendo, ministro, porque nosotros, bueno, nuestra generación ya ha vivido 2 terremotos. Usted me imagino que se acuerda como yo del 85, ahora ni hablar del 2010, pero esto ha sido un terremoto social. Me tocó estar en el del 2010, pero nada se compara a esto, porque esto es
primero un día a día. El terremoto es como un shock de una, se destruye todo, después viene la esperanza de levantarse. Esto dura mucho tiempo, genera mucha ansiedad, genera mucha angustia, hay pérdidas de emprendimiento, pérdidas de empleo, ¿no es cierto? Sí. El encierro. Es una combinación de factores que al final es muy psicológico, tiene efectos muy potentes en la forma como nos comportamos y cómo nos relacionamos, sin perjuicio de los efectos materiales, ¿no es cierto? Sí. Las pérdidas de ingresos, las pérdidas de pega, las pérdidas de empresas. Es duro. Y lo sanitario, obviamente, o sea, el temor al contagio, el temor a la pandemia. Entonces es una cuestión dura, muy incierta, donde todo se descubre en la marcha, claro, pero donde afortunadamente hemos aprendido a convivir de alguna manera. Increíble la capacidad de adaptación del ser humano. Y también yo siempre me considero un optimista realista, no voluntarista. Yo creo que hay luz al final del túnel y vamos a ponernos de pie. Ya, ese optimismo que usted ve para el año 2021, ¿no? Para cerrar, digamos, este año también con una cuota de optimismo, sobre todo el Ministerio de Hacienda, ministro, ¿no? Pero yo le preguntaba por su cumpleaños, que ocurrió ahora hace unos pocos días, 12 de diciembre, sí. Porque, pucha, el año espeso que ha tenido. Asumió pocos días después del estallido social de noviembre del año pasado y después agarró esta pandemia, ¿no? El ojito que tuvo, ¿eh? Sí, pues me ha tocado un periodo excepcional, digamos, en el sentido amplio de la palabra. Pero mira, yo he reflexionado harto sobre esto porque es súper distinto y la pandemia ha sido mucho más difícil porque el estallido develó con mucha masividad, con mucha elocuencia, ¿ya?, un pendiente grande que tenemos como país, que es una necesidad de reformas importantes en lo social. Con dos visiones, ¿no? Aquellos que pensaban que los últimos 30 años había sido un desastre, yo creo que no. Yo creo que tiene cosas muy valiosas, muy positivas, pero nos hizo ver déficits fundamentales y nos obligaba a levantar la mirada y mirar en el largo plazo. Pensar en largo plazo, o sea, construir una hoja de ruta. Tenía ese sentido de proyección. Sí. En cambio, la pandemia cuando llegue es lo contrario, te obliga a la inmediatez, y la inmediatez en múltiples flancos, porque este es un shock que pega a todas las áreas, a todos los sectores, lo sanitario, lo económico, lo social. Y es una vorágine de una medida tras otra. Tú no tienes tiempo para mirar atrás y decir, a ver, ¿cómo lo hice? Vamos a la siguiente. Estábamos sacando la cuenta, de hecho, el otro día. Este año a mí me ha tocado tramitar 28 proyectos de ley, tramitar proyectos despachados, o sea, que han ingresado y han salido del Congreso. Y tengo otros 14 en trámite. Me ha tocado ir más de 140 veces al Congreso en el año que llevo, o sea, telemáticamente o presencialmente. Entonces, ¿qué es lo que me ha pasado a mí? Que básicamente me lo he pasado entre la oficina, muchas horas, y el Congreso en Valparaíso, y me he perdido eso que a mí me gusta mucho, que es salir, ¿no? Y tener contacto con la gente, escucharla, ir a ver experiencias. No tenía un segundo, la verdad, y espero poder retomarlo, porque esa comunicación es crucial. Sí, yo doy fe de eso, ¿no? Cuando estuvimos trabajando en la radio juntos 3 años prácticamente, usted siempre llegaba en su Vespa, ministro, ¿no? Su moto, y le gustaba andar en metro. Sí, todavía ocupo la moto. ¿Todavía tiene ahí, eh? Sí, me hago la cimarra, ahí se enojan mis escoltas, porque digo, ya no, para esta entrevista me voy a ir en la moto el fin de semana. O cuando tengo que ir a trabajar al ministerio, el fin de semana me voy en la moto. Bueno, para que no se eche a perder, por un lado, pero además es rico, o sea, te libera un poquito rico. Oiga, bueno, van a hablar también de su gusto por la música, ya tiene pendiente lo del saxofón. Los Beatles también, es un grupo que por supuesto le gusta mucho como amante de la música, ¿ah? Y tenemos una foto ahí, que, no sé, para que me explique de dónde salió esta foto, porque parece que este es un truco, ¿no? De partida van al revés, ¿ah? Al revés, pero uno puede dar vuelta a la foto, el negativo positivo, ¿no? Está puesta al revés la diapositiva. Sí. ¿Aquí dónde esto? Esta es una foto muy bonita y muy espontánea, no está para nada posada. Esta fue una genialidad de la Paula, que es la fotógrafa nuestra del ministerio, gran fotógrafa, entre paréntesis. Y acá estamos, bueno, yo adelante, está don Jorge, que es uno de los choferes del ministerio, Franklin con camisa, que es mi chofer, y Germán, que es uno de mis escoltas, carabinero. Y estábamos en el Congreso, y habíamos ido a almorzar a una picada que a mí me gusta mucho, que es una casa colorada, antigua, que está como a una cuadra hacia el lado del Congreso y hacia el fondo. No tiene letrero, no tiene nada. Lleva un menú así, 3-4 lucas, ultra familiar, con hartos platos. O sea, cada vez que podemos, ahora con la pandemia no lo pudimos hacer más, fuimos a almorzar allá con los muchachos y con el equipo mío, y de repente íbamos por ahí y la Paula dice, espérense, crucen así en filita. Y saca esta foto y bueno, fue bien genial en realidad. ¿Será este lugar, no? Porque tenemos gente que conoce muy bien Valparaíso. Mire. Eso, ahí estamos. ¿Ese o no? Sí, pues notable, de ahí veníamos. Oiga, la pica buena está.
Es muy buena esa película. Oiga, y realmente. ojo que usted fue crítico gastronómico, Ignacio, ¿no? Estaba leyendo su biografía, no tenía idea yo, y trabajamos juntos y no tenía idea. ¿Cómo se llamaba usted? De la Cruz, Eugenio de la Cruz. Eugenio de la Cruz. Bueno, ahí en la foto estamos. Bueno, aparte de los que vieron, está Germán en primer plano, don Sergio, que es el otro escolta, Manuel Alcalde, camisa blanca, que es mi coordinador tributario, Ya. Tomás Kovacevic, otro asesor tributario, José Riquelme, coordinador legislativo. Así que no, estamos con todo el equipo muy simpático, la verdad, y se come muy rico ahí, grandes recuerdos, extraordinario. Oiga, Eugenio de la Cruz. Eugenio de la Cruz fue un periodo divertido porque yo venía llegando a mi doctorado en Francia. ¿Ya? Y a mí siempre me ha gustado mucho cocinar y obviamente en Francia desarrollé ese talento y la poca plata que tenía siempre me la gasté en comer bien, juntaba mis lucas para ir a ricos restaurantes. Ya. Y con mi roommate, gran amigo mío, Jorge Ferrando, los dos teníamos esta pasión por la cocina. Esta es la época de Francia. Esta es la época de Francia. Y nos convidaron a ser ¿Ya? crítico gastronómico para la revista Cosa. Ya. Entonces, nombre de fantasía, Eugenio de la Cruz, por el pintor Eugène Delacroix. Por ¿Ah? eso se llama Eugenio Y de la eran como completamente anónimos, Ya. lo cual fue es bien obvio, pero fue una suerte de revelación para el mercado en esa época, porque los críticos iban así a rostro descubierto, pues, Claro. entonces obviamente te atienden mejor. Soledad cuando sabes. Martínez, etc. Entonces nosotros íbamos piola, hacíamos Ya. nuestra reserva, comíamos un par de amigos, nuestro sueldo era que nos pagaban la cuenta, lo pasábamos re bien, y hacíamos esta crítica hasta que nos echaron por demasiado críticos. El mercado se empezó a preguntar quién eran estos críticos. Eran muy ácidos con las críticas de los restaurantes. Y inventamos, o sea, copiamos en realidad un sistema de notación, ¿no? Donde Ya. calificaba y le ponían nota a los platos, al ambiente, a la carta de vino. Y bueno, hay algunos restaurantes como famosillos que eran re malos en realidad, y Ya. se empezaban a enojar con las críticas. Ah, sí, ¿ah? Y empezaron a preguntar quién eran esto, así que se empezó a especular que era el editor de la revista. Ah, sí, hasta que la cosa empezaron ya a no buscar aguanta. los culpables. Los culpables, así que bueno, terminamos saliendo, pero quería decir que hicimos bien la pega. Entre medio, tuvimos varios aciertos, porque tuve Rodolfo Guzmán, que es el principal chef de Chile, ¿Ya? partió con un restaurante ahí a donde está al frente del centro comercial Lo Castillo, cerca del Mañío. Tomó un antiguo restaurante indio y partió con un restaurante que se llama Macandal. Ya. Y ahí empezó con su cocina molecular, así media experimental. Y nosotros fuimos para allá y dijimos, wow, acá va a salir un grande. Y fue así. Pues. Ah, sí, ¿ah? ¿Y usted cocina? Yo cocino, sí. ¿Y cuál es su especialidad? Algo de todo, pero me iba volcando a los platos más tradicionales, así esa comida como más jundiosa, más sabrosa. Pero más chilena, así como, sí, por como ejemplo, me gusta- charquicana, así. Charquicán me encanta comerlo, no Ya. soy muy bueno para hacerlo. Hago unas buenas plateadas en el horno, una técnica ya bien desarrollada. Plateadas son muy buenas. Una de mis especialidades es la... A la olla, al hornito. así, Al horno, ¿ah? lo dejo toda la noche. Jugosa. Toda la noche 70 grados, Ah, sí, ¿ah? increíble. La grasa que queda así como Esa que se caramelizada. corta con cuchara. Sí. Y el bœuf bourguignon, que es un plato típico francés, que es Ya. una carne con el vino, ¿no es cierto? Bien Oye, me dio hambre, reposada. No, rico. Esas son como las recetas más populares que a mí me encantan, pero en realidad también hago cosas más finas, si tú quieres, Ya. pescado. Me gusta, lo paso bien. Tiene todo un cuento, porque además cocinar no solo es cocinar, sino que ir a elegir los productos, tener tu casero, conversar con él, digamos, qué tenéis bueno hoy día. Ah, mira. Sí, pues esa es la gracia. Yo- Y, yo- y compartir con los amigos y la familia. ¿Y Esa su es la- plato favorito, me imagino que también es la platea? ¿O le Me gusta? encanta la plateada, me gusta mucho el pastel de choclo, soy fanático del pastel pastel de de choclo, extraordinario. Y me gustan mucho los pescados. En realidad soy buen comedor de todo. Ya. Mientras Oiga, el pero producto se sea mantiene- bueno y se esté bien, mantiene fit. me mantengo fit, trato de trotar apenas cuando puedo, digamos. ¿Ah? Salgo a trotar en la mañana antes de partir a la oficina cada vez que puedo. Ya. Y eso, es el deporte que estoy haciendo. Yo siempre he tenido la duda, Ignacio, de qué tan realmente buenos son los vinos franceses respecto de los chilenos. ¿Es tan así o...? Viejo debate, la respuesta es súper simple. ¿Ya? Como en toda la vida, hay de todo. Ya, Hay de perfecto. todo. O sea, hay vinos franceses extraordinarios que no necesariamente son súper caros, ultra Ya. caros. O sea, hay vinos famosísimos que valen miles de dólares, digamos. Ya. Y tú puedes encontrar muy buenos vinos franceses, pequeños productores, por el equivalente de, no sé, 10.000 pesos, ¿ah? O 7.000 pesos incluso. Entonces hay de todo. Y ahí Chile también se ha ido desarrollando, hay varios productores chicos, innovadores, hay cepas nuevas que han ido aflorando, la cariñena, ¿no es cierto? Ya. La cepa país, que es una cepa súper antigua, ahí en el Maule. Hay cosas choras Hay que han que ido saber pasando, buscar, ¿eh? graníticos, digamos. Muy interesante lo que está pasando en el vino, un poco como en la cerveza. A mí me está gustando mucho el pinot. Rico El pinot heladito. Rico, para el verano Maravilloso, impecable, ¿no? lo mejor. Oiga, pero a mí me gusta, soy de Win. Entonces me gusta mucho el vino con fruta. A mí también. Frutilla o durazno. Vino con Es chirimoya, un clásico, extraordinario.
el vino con chirimoya también. El vino con chirimoya. Pero tiene que ser un vino joven, ¿sí? Ojalá de caja. Joven. Y bien heladito, no, eso es engañador, eso sí, porque pasa como jugo. No, es rico, el vino en todas sus versiones muy rico. Oiga, Ignacio, ¿y por qué se fue a estudiar a Francia cuando todos ustedes, ¿no? Los economistas, toda una generación también apuntaban para otro lado, no apuntaban hacia Estados Unidos, básicamente? ¿Por qué se fueron a...? Bueno, una mezcla de factores en realidad. Más allá porque, que haya estudiado en la Alianza Francesa, ¿no? Claro, bueno, basta eso, que yo estudié en la Alianza, por lo tanto tenía una afinidad con la cultura francesa. Ya. Y cuando estaba en la universidad me fui de intercambio 6 meses a Francia, al Instituto de Estudios Políticos, donde terminé estudiando mi doctorado. Y yo en la universidad además desarrollé como una cuestión que a la postre sería transformando en lo que fue mi carrera profesional, ¿no? Ya. Que es una mezcla entre economía y política. Entonces, yo también, mientras estudiaba ingeniería comercial, hice un magíster en ciencias políticas, hice un magíster en economía después. Entonces tenía esa mezcla, siempre me gustó esa mezcla, como en la vieja economía política, la economía en su origen, en la época de los economistas clásicos, Adam Smith, se llamaba economía política la disciplina, porque al final es una ciencia social al servicio de la comunidad y que pasa por la interacción política, ¿no? Entonces, este lugar me pareció extraordinariamente bueno, es una de las universidades más prestigiosas de Francia, y me atraía la cultura francesa. Y poder hacer esta mezcla, ¿no? Economía con política, la historia, una mirada un poquito distinta. Tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos, de hecho, a Chicago, lo pensé harto. Pero me quedé en Francia finalmente. Sí, ¿tuvo posibilidad de ser Chicago Boy? Sí, tuve posibilidad, estuve a punto. Oiga, peleemos los Chicago Boys, ¿no? ¿Qué diferencia hay estar entre el laissez-faire, ¿no? En el liberalismo francés, hacer cuna política en los Chicago Boys? Mira, en los Chicago se ha construido mucha caricatura en realidad, porque primero la Universidad de Chicago es una tremenda universidad a nivel mundial, o sea, está fuera de la caricatura que le achacan, ¿eh? O sea, no solo economía, son distintas disciplinas, las leyes, ¿no es cierto? Tiene el college, que es muy rico, ¿no? O sea, el pregrado. Una tremenda universidad que ha hecho grandes aportes, ¿no es cierto?, al conocimiento humano. Y la propia escuela de Chicago, que uno se queda la imagen como de los Chicago Boys en Chile, los 70, los 80. Son los que llegaron a Chile, los Chicago. Claro, es que es una época, te fijas, y todo en la vida evoluciona. Y hoy día tú en la propia Escuela de Economía de Chicago tienes miradas distintas. Está Richard Thaler, por ejemplo, Premio Nobel de Economía, que estuvo acá en Chile hace poco tiempo atrás, que yo estuve con él, lo llegué a almorzar al dominó. Una foto muy divertida. Y Richard Thaler, su premio Nobel lo hace por algo que es completamente disruptivo de alguna manera de la economía de Chicago, que es el paradigma racional del Homo economicus. Él dice, no, ¿sabes qué? El ser humano es mucho más complejo y tiene un montón de ¿cómo se dice?, de errores, de cosas no racionales en su actuar. Perfecto. Por ejemplo, la pregunta ¿por qué nosotros no ahorramos a propósito de las pensiones? Siendo que es racional ahorrar para la pensión, ¿por qué tenemos esta predilección por el consumo presente? Y hay una serie de fallas cognitivas, por así decir, que él desarrolla y desafía el paradigma del Homo económico, de que todo es racional, de que todo es cálculo de costo y beneficio con información perfecta. Así que, como toda la vida, ha evolucionado, tremenda universidad, no hay que caer en las simplificaciones, diría yo. Quedó bien con todos sus amigos Chicago. No, es que es verdad. Porque me imagino que hay una... Es que es verdad, es que es la verdad. La universidad es compleja. O sea, tú para estar en la mejor universidad del mundo tienes que tener un nivel de complejidad en la investigación, en las distintas áreas, que es fundamental. Te doy otro ejemplo, porque es una persona con la que estoy trabajando y lo tengo mucho aprecio y admiración, que es una economista de Chicago, profesora allá, que se llama Luigi Zingales, que es coautor de este famoso libro Salvando al capitalismo de los capitalistas. ¿Ya? Y lo que él desafía son los privilegios en el mercado, son los apetitados, el capitalismo de amigote. Nos está ayudando, lo contratamos con el Ministerio de Hacienda para que nos hiciera un trabajo que analizara la relación entre los conglomerados financieros y el impacto de la competencia en el sector real. Entonces, hay miradas distintas que enriquecen y eso es lo propio de una universidad compleja. Me repetía siempre esa frase, hay que salvar el capitalismo de los capitalistas. Un Chicago, Jaime Belolio. Lógico, es que se lo toma de ese libro, ese libro es de 2005. Claro, siempre me repetía eso, tenemos que salvar a los capitalistas. Él cuando estaba también de panelista con el programa, otro día que usted. Es que es muy importante porque el capitalismo, de nuevo, en la simplificación, hay muchos capitalismos. O sea, China es un capitalismo. Claro. Y Rusia probablemente también, sí, capitalismo es acumulación de capital. Pero el capitalismo que a uno le gusta, diría yo, es el capitalismo de mercado, de cancha pareja, de mercados competitivos, abiertos, sin cartas marcadas, sin privilegios. Y en ese sentido, ¿se está salvando en Chile el capitalismo de los capitalistas? ¿Nuestro sistema lo está haciendo? Mira, yo creo que hemos tenido avances importantes, particularmente en el lado regulatorio, que a veces los chilenos no vemos, no apreciamos. Yo siempre digo, por ejemplo, que la presidenta Bachelet, el entonces ministro de Economía Luis Felipe Céspedes, hizo una tremenda reforma en contra de la colusión.
elevando los estándares, elevando las sanciones, fortaleciendo la delación compensada y generando penas de cárcel efectivas. Entonces, ¿qué pasa? Que uno dice, oye, hay casos de colusión y nadie se va preso porque todavía se juzgan con el estándar antiguo, pero los casos que ocurran con posterioridad a esa ley... Pero igual queda con letra chica. La ley, por ejemplo, tiene que ser el fiscal nacional económico el que pida la pena de cárcel, si no, no hay cárcel. ¿No? Claro, pero es que es muy importante que todo esto sea con una institucionalidad adecuada. Y yo creo que una de las cosas que tenemos en esa materia y en muchas otras en Chile es que tenemos una institucionalidad robusta. O sea, acá tenemos un Tribunal de Defensa de la Libre Competencia muy sólido. Tenemos una Fiscalía Nacional Económica chiquitita pero potente, con músculo, con dientes, muy sólida. Y siempre la crítica que se hace, y yo estoy en contra de esa crítica, es que aquí debería intervenir también el Ministerio Público. Y yo creo que no, porque estas cuestiones son delitos bien especializados, donde además es fundamental que tú resguardes el secreto de las investigaciones para fomentar la delación compensada. ¿Cuál es el principal problema que tú tienes contra la colusión? Es poder descubrirla. Y para descubrirla tú tienes que dar un incentivo, y la delación compensada es decir, mira, si tú formaste parte de un cartel y tú hablas primero, yo te disculpo, pero me delatas al resto. Claro, que fue lo que pasó en Farmacia Humana. Claro, entonces... Pero las penas, Ignacio, mira, por ejemplo, la colusión de los pollos, no hubo pena. Los supermercados quieren apelar a la pena de 50.000 pesos. Por lo que te digo. Y entre los pares no hay ningún tipo de sanción moral, por último. Es que por eso Bernardo Mate está de presidente de la SOFOFA después de la colusión que hubo el Confort. A ver, hay varias cosas que precisar ahí. Primero, los casos que tú señalas están al alero de la vieja ley. O sea, con la nueva ley esa cuestión no es así. O sea, las multas y las penas son de verdad. Y eso es lo que yo creo que hay que saludar. Y ojalá le transmitamos a los chilenos que hay cambios, que como no se materializan en casos concretos todavía, no se ven, pero por eso hay que explicarlo, porque acá no es como que no se haya hecho nada. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que el empresariado tiene un rol fundamental en condenar con mucha fuerza estas prácticas, por una razón muy sencilla, porque estas prácticas deslegitiman al mercado. Y aquellos que creemos en el mercado, y me incluyo en ello, el mercado es un instrumento no solo económico, sino que también es un elemento fundamental para el desarrollo de nuestros distintos proyectos de vida. Uno encuentra en el mercado piezas que van construyendo nuestros proyectos vitales, piensa en un emprendimiento de cualquier índole, ¿no? Pero para que ese mercado tenga validez, tenga peso, funcione, tiene que gozar de legitimidad. Y las malas prácticas, los atentados a la buena fe, los delitos económicos destruyen esa legitimidad. Entonces, no es solo eficiencia económica, el valor de un mercado competitivo, sino que la competencia es lo que legitima al mercado. Perfecto, Ignacio. Tú siempre, por lo menos cuando conversábamos, ¿no? Me decía, Chile es un país clasista, en Chile hay que darle más igualdad de oportunidad a la gente, pero uno de repente ve el fallo del caso Cascada. Ponce Lerú, según la Superintendencia de Valores y Seguros, se afanó un portonazo, dijo el exfiscal Carlos Gajardo, más de 120 millones de dólares, y termina pagando 3 millones de dólares. El caso Penta, se le bajan los impuestos al grupo Penta para que con eso se le pague a los abogados con los cuales se defendieron de ese caso. ¿Qué sensación queda la ciudadanía con eso? De nuevo hay varias cosas. Yo creo que estos casos, las boletas falsas, ¿no es cierto?, el financiamiento de la política, el caso Cascada, ¿no es cierto?, generan esta sensación de desigualdad ante la ley que es fatal para la democracia, es fatal para nuestra confianza, nuestra cohesión, y es fatal para la legitimidad del mercado, quiero insistir en ello. Si tú tienes la sensación, fundada o no, pero la sensación o el convencimiento incluso, de que acá hay un juego con cartas marcadas, que hay unos jugadores que siempre tienen una ventaja, eso destruye, mina la confianza, mina la legitimidad. Y por eso yo soy siempre muy partidario, de mercado full competitivo, full. La competencia es el mejor contribuyente, la mejor forma de generar legitimidad en el mercado, porque es una garantía de que acá no hay cartas marcadas, el acceso es abierto, que ganen los más innovadores, los más creativos, que todos tengan una cancha pareja para competir en ese mercado, eso por un lado. Y segundo, sanciones draconianas a quienes defraudan la fe pública, porque no solo están cometiendo un delito que afecta a un tercero, sino que también tiene un efecto sobre el resto, sobre la imagen, sobre la legitimidad percibida del mercado, y por eso que hay países donde delitos que en Chile no son penados, tienen penas bajas, como Estados Unidos, allá los gallos se van presos. Yo creo que eso está bien. Entonces hay que avanzar en esa dirección. Vuelvo a lo que hizo la presidenta Bachelet en materia de anticolusión, que es un avance bien relevante,
Nosotros mismos hemos impulsado una agenda antiabuso del mercado financiero que está en la puerta del horno, está en su último trámite en el Congreso, espero sacarla prontamente, Ya. porque también endurece sanciones contra esta falta. O sea, el caso que tú dices, Ponce Lerú, probablemente no hubiera tenido esa sanción Claro. realmente tan insólita. En Estados Unidos, por ejemplo, que cuida mucho su mercado. Por supuesto. Po. O sea, si la mejor manera de proteger al mercado es competencia, 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 sanciones drásticas a quienes se desvíen y también un rol autorregulador de los actores. Aquí también es clave un poco lo que tú sugerías. Los actores económicos, particularmente los relevantes, tienen el deber de cuidar el mercado. Si ese es el hábitat en el cual florecen los emprendimientos. En un país que realmente defiende el mercado, ¿no? Una figura como Ponce Lerú debería estar preso. Estaría preso, sin duda. Estaría preso. En Estados Unidos estaría preso, sin ninguna duda. Ahora, a mí no me corresponde juzgar lo que falla en los tribunales de justicia, no quiero que se lean esos términos, pero si tú me preguntas, ese caso en Estados Unidos que hubiera pasado, estaría preso. Hoy se bajó Sandón de la carrera presidencial, apoya a Mario Desbordes. Felipe Kast no marca en la encuesta. Yo no sé por qué no está tu nombre metido entre medio, Ignacio, ¿Será? de los candidateables de la derecha. ¿Será o la porque- centro derecha, al menos. ¿Será porque me he dedicado a ser ministro de Hacienda, Yo quizás? tengo esa duda, conociéndolo. Del ministro de Hacienda también se pueden hacer esas campañas también, ¿no? Pero en pandemia ha sido más difícil. ¿Es porque no puede, no ha tenido tiempo o es porque no quiere? Se lo preguntamos a la vuelta de una pausa a Ignacio Briones, ministro de Hacienda. No te vayas de la sintonía. Muy bien, seguimos con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, presente en el escenario del Poder Stock, disponible por Vía X y por la libre expresión. Y la pregunta antes de irnos, Ignacio, era, bueno, la candidatura presidencial, ¿es algo que te interese el crecimiento político desde Opoli? Porque hace un año y medio estar de ministro de Hacienda, me imagino que no está ni siquiera en tus planes. Mira, dos cosas. A mí siempre me ha interesado, me ha gustado la política con P mayúscula, digamos. Me gustan Ya. mucho las ideas, las políticas públicas, es lo que he dedicado mi vida. Me interesa, me gusta. Me gusta ver la historia, los periodos largos, ver cómo conversan, porque eso creo que da pistas sobre el futuro. Ojalá podamos hablar sobre eso. Me gusta bastante menos, no es mi hábitat, no me siento muy cómodo en la política partidista. Hay Ya. gente mucho mejor y que le gusta más. He tenido un aprendizaje, yo soy nuevo en el Congreso, digamos, que es particular, ¿no? O sea, son roles muy distintos, son una suerte de juego, en el buen sentido de la palabra, Claro. con diálogo, con posturas que se exacerban para buscar este punto. He aprendido mucho mirando, es un buen ejercicio sociológico. Y por el otro lado, la firme es que pucha, este año no he tenido respiros y la verdad es que no ha parado esto y sigue sin parar. Acabamos de terminar de aprobar el reajuste del sector público. Y mi pega, mi foco hoy día está concentrado en lo que estoy haciendo. O sea, tenemos muchos desafíos. Creo que hemos hecho harto y lo reivindico. Hemos sacado la mugre. Obviamente, con espejo retrovisor uno se da cuenta de cosas que puedo haber hecho mejor. Todo esto, como toda obra humana, tiene aciertos y errores, aprendizaje sobre la marcha. Pero creo que la historia va a valorar el esfuerzo que como país hemos hecho nosotros como gobierno, que ha sido grande. Y he tenido la responsabilidad de estar detrás de varias de esas cosas. Al final todo pasa por Hacienda. Hemos diseñado buena parte de las políticas que se han hecho y por lo tanto uno está expuesto a la crítica, también a las felicitaciones algunas veces. Pero esto no para y sigue y el desafío que tenemos para adelante, el empleo, a mí es lo que me quita el sueño absolutamente. Ya no me respondiste con los No, felices. pero Pero está dentro de tu concepto, digamos, de política con mayúscula, como tú decías, yo Ignacio. yo me he dado cuenta y es verdad, muy legítimo. La dirección de un país por ahí entero, ¿no? O sea, yo creo que a todos les gustaría tener un rol de liderazgo. Yo estoy muy agradecido, muy consciente del rol que tengo como ministro haciendo una responsabilidad súper grande, particularmente en esta pandemia y en este momento social. Oye, si tenemos además desafíos a mediano plazo gigantescos en materia social, acá tenemos un contrato social que reconstruir y eso no hay que olvidarlo. Y yo he disfrutado, en el buen sentido de la palabra, esta pega. Yo lo paso bien. O sea, es mucha intensidad, es non-stop, con gratificaciones, también con cuestiones menos gratificantes, con sacrificio muy fuerte de la familia.
pero me gusta lo que hago, lo hago con ganas, lo hago con entusiasmo. Entonces, por eso digo, me gusta la política con P mayúscula. Soy menos afín al área chica, por así decirlo. Que como tú decías, se ve mucho en el Parlamento, ¿no? Cuando tenéis que ley de presupuesto, las discusiones, ganar y perder, saber entregar, es como un juego de póker incluso, ¿no? Ojalá fuera eso es parte del juego, las reglas, y uno va acostumbrándose, aprendiendo este juego y lo va a ir jugando cada vez mejor. Tiene un lado que a mí me ha resultado sorprendente y el lado malo de la historia, que creo que este año, quizás por la pandemia en parte, quizás porque era algo que se venía generando previamente, yo noto que hay en política mucho individualismo. Mucho individualismo. La política es por esencia acción colectiva, ¿no? Tú formas parte de un bloque, de un partido, y a través de esos vehículos, de esos partidos, esos bloques, tú les generas acuerdos. Pues si tienes que lograr acuerdos bilaterales con todo y cada uno de esas personas, después de que te dice, ok, upa chalupa, vamos, en realidad después se da vuelta porque quiere sacar una cuña más famosa que el otro, es imposible construir diálogo, es muy difícil. Sí. Y lamentablemente veo mucho de eso en el Congreso, y creo que la ciudadanía en parte también, creo no equivocarme, que lo ve de alguna manera así, como un ente que está aislado, que es mucho más polarizado que en lo que somos en realidad los chilenos, lo que son los chilenos, y que discute como muchas veces de cosas que, ¿de qué están hablando? Y quizás por lo mismo pasa algo terrible, que no valora el montón de cosas valiosas que tiene el Parlamento. Claro. Si es el corazón de nuestra democracia, hay que decirlo con propiedad. Han trabajado el Congreso como chino, como loco, este año sacando proyectos de ley como nunca antes. Entonces, mira, ojalá llegue a un equilibrio más cooperativo, más de menos individualismo, de más cooperación de bloques, de algo más colectivo. Creo que por ahí va la mano de lo que necesitamos. Y en ese estar de sentido, acuerdo. Ignacio, del ramillete ya de postulante a la presidencia de tu sector, ¿cuál es el que más te llama la atención o al cual apoyarías, digamos, directamente? No, yo creo que no corresponde que yo me pronuncie sobre eso siendo ministro. Y queda mucho por delante, y estamos en diciembre todavía. Las primarias son en julio. Sí, ya empezó, pero mira, hay que darle el tiempo, veamos qué pasa. Está el proceso constituyente, está la inscripción de los candidatos a la constituyente, están las elecciones de concejales, de alcaldes, gobernadores. Sí. Hay harta Hablemos entonces de tus ex compañeros de gabinete, ¿no? Mario Desbordes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué derecha crees tú que Mario representa? A él le gusta mucho el modelo irlandés, por ejemplo, ¿no? No sé, habría que preguntarle de cuál Irlanda, porque digamos, el modelo irlandés de los 90, Irlanda fue un país notable, yo lo estudié bastante en la academia, porque fue el milagro económico de Europa, donde liberalizó un montón de cuestiones. Sí. Tiene una tasa de impuesto corporativa del 10 o 12%, ya no me acuerdo muy bien. Tiene un sistema parlamentario con un sistema electoral bien particular, que es de voto transferible, que más allá del technicality lo que hace es que genera un sistema electoral que propicia el diálogo y los acuerdos, un sistema que se acerca más a lo mayoritario. Y todo eso permitió construir muy buenas políticas públicas y transformarse en un referente de Europa, además de reformas fiscales importantes, luego una crisis que atravesaron los 70, 80. Y una cuestión relevante que se dice poco, estos gallos, en los 60 iniciaron una reforma educacional muy profunda, a propósito de un informe de la OCDE que los dejó como chaleco mono, y le pusieron el ñique, dijeron, esta cuestión es de verdad, y los frutos los cosecharon 20 años después. Y yo sigo pensando que en Chile, probablemente la principal reforma, y no un cliché decirlo, es una reforma educativa, de fondo, porque la brecha de oportunidades que tenemos, que es enorme, y que es terrible a propósito del despliegue de los planes de vida, de los emprendimientos, de los sueños, tenemos un gap tan grande que esa cuestión para muchos termina siendo una entelequia, algo imposible, algo que me repiten pero que no creo. Y la educación está todo, si ahí empiezan las brechas no se cierran más. ¿Cómo se hace entonces, Ignacio? Porque mira, el promedio de la última PSU que se hizo entre Vitacura, el promedio de diferencia entre Vitacura y Renca fueron 200 puntos. Enorme, po. 620 puntos en uno, 420 puntos en otro, ¿no? Tú has dicho que en este país es un país clasista, lo has dicho derechamente. ¿Cómo se arregla eso? Es muy clasista, y eso tiene que ver con el comportamiento, los valores, la empatía de quienes se comportan como clasistas. Esa es una actitud, síntoma cultural, pero lo otro es metiéndole mano a la educación de verdad. O sea, es lamentable decirlo, pero acá le hemos puesto todas las fichas o buena parte del acento a la gratuidad de la educación superior cuando el drama lo tenemos agua abajo. O sea, ahí se generan las brechas y esas brechas no se cierran más.
Y ahora con la pandemia va a ser peor aún. O sea, mi hija no han podido ir al colegio, pero tienen computador, tienen un profesor que les dedica horas, han podido razonablemente internet, hacer sus clases. Pero la gran mayoría del país no tiene eso. O sea, esa brecha de desigualdad se aumentó mucho más que antes. Educación inicial, ponerle mucho acento, muchas lucas, mucha capacidad de competencia de los profesores de la educación, ahí está el futuro. Y creo además, y esto es una reflexión, una volada más filosófica, digamos, pero hoy día el cambio tecnológico con la pandemia se aceleró. Y esto que temíamos, que hay empleos que van a desaparecer y también otros que se crean, lo que requiere eso es mucha adaptación, mucha capacidad de reconvertirnos. Si yo soy experto en algo, bueno, ese algo en que era experto desaparece, tengo la capacidad de reconvertirme en esto otro. Pero para esa reconversión requiere dos cosas. Un mercado laboral que sea flexible, que lo permita, con alguna compensación, ¿no es cierto?, pisos de seguridad social, de forma tal de aliviar los riesgos que esa flexibilidad pueda acarrear. Pero la segunda cuestión es tener esa competencia a reinventarse. Y eso, a mi juicio, pasa por, esto es contraintuitivo, pasa por una formación muy robusta en humanidades, fíjate. En la escuela, muy robusta en humanidades, porque las humanidades, que es lo que desarrollan es el pensamiento crítico. Y la capacidad crítica es la mejor manera de reconvertirse y reinventarse, en lugar de tener un saber especializado que arriesga a quedar obsoleto. Qué bueno que lo diga un economista, porque ¿Sí? por mucho es que de verdad lo creo. fue el balance de utilidades y pérdidas. O sea, de nuevo, o sea, tú eres experto en algo, puedes ser el mejor experto en algo. Y si sabes solo eso, y la tecnología no cambia, bueno, te va a ir el descueve. Pero si cambia y sale solo eso y no te puedes reconvertir, quedas en el descampado. Te quiero mostrar una infografía a propósito de Ignacio que sacó la Fundación Sol. No sé si tú la viste, pero tiene que ver un poco también con este quizás clasismo que hay en Chile o la desigualdad, ¿no? Al año 2015 Chile era el país más desigual, al menos en términos de índice de Gini, que está, no sé en 5 años eso se ha profundizado o se ha mejorado, pero al menos se lo decía el 2015, ¿no? Pero mira esta infografía que dice, ¿sabías que millonarios chilenos, incluidos en Forbes, se hicieron más ricos con este año en pleno estallido, ¿no? La fortuna de Luxich, ¿no?, que crece de 10.000 a casi 20.000 millones de dólares. Ponce Lerú, que lo hablamos recién, de 1.007 a 3.500. Piñera creció de 2006 a 2009. Angelini creció de 1.300 a 1.700 millones de dólares. Y Sayé creció de 1.300 a 1.500. Se está pidiendo un impuesto por única vez, ¿no?, a los súper ricos de un 2%. O sea, si uno ganara 1 billón de pesos, es entregar 20.000 pesos, ¿no?, en términos comparativos, ¿no? ¿Por qué tú has estado en desacuerdo por una vez, ¿no?, que se entregue o se haga esta señal al menos? Hay varias razones. Primero, déjame ir a la infografía. A mí me cargan ese tipo de infografía porque le hacen, creo yo, un flaco favor al tema de fondo. Porque plantean esta cuestión como dicotómica. Yo podría cambiarte todos esos nombres y en vez de poner a, no sé, al señor Luxich en primer lugar, te podría poner a Jeff Bezos, ¿no es cierto?, o a los dueños o a Zuckerberg de Facebook, y a muchos otros millonarios del mundo que han aumentado su fortuna. La pregunta es, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que me quieren decir? Porque el tema de fondo, el tema último es la desigualdad de ingresos. Y aquí también se construyen caricaturas. Hay muchos que dicen Chile es el país más desigual del mundo. Falso, falsedad absoluta. O sea, tenemos un problema de desigualdad, sin duda, pero estamos lejos de ser el país más desigual del mundo, ni siquiera de la OCDE, ni siquiera de Latinoamérica. Después de impuestos. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, se omite mucho que Chile ha avanzado en disminuir la desigualdad fuertemente en los últimos 20 años y en los últimos 15 también. Falta por recorrer, sin duda, falta un montón. Pero tercero, cuando uno va y hace doble clic a, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar todavía más? Parece que la acción del Estado no está siendo muy buena, porque yo te quiero decir, y estos son datos de la OCDE, que cuando yo agarro la desigualdad de ingresos de Chile, medida por el índice de Gini famoso, ¿no? Que cuando estás más cerca de cero es un país más igualitario, cerca de 1 más desigual, ¿ya? Resulta que el índice de Gini de Chile, antes de que pase el Estado, vamos a decir la desigualdad de mercado, cómo el mercado asigna las recompensas, no es distinta ni la de Alemania ni la de Finlandia. Mira qué sorprendente. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos, después de la acción del Estado, bajan su Gini fuertemente, nosotros poquito. Y si tú le haces doble clic a la acción del Estado y vas de nuevo a la evidencia, ¿qué te dice la evidencia? ¿Dónde está la causa de eso? Dice, mira, de 4 puntos de reducción en la desigualdad medida por Gini, uno de esos 4 viene por la progresividad del sistema tributario. Es decir, ¿importa? Sí, claro que importa. Pero tanto, o sea, mucho más importante que eso, son las transferencias directas que hace el Estado. ¿Ya? Las platas, los subsidios directos. 3 de cada 4 puntos de disminución vienen de ahí. Y ahí nosotros tenemos un déficit.
Yo siempre he pensado que nosotros tenemos que repensar nuestra política social para transformar estos cientos de programas que tenemos, muchas veces duplicados, inorgánicos, donde muchas veces los recursos quedan en la administración y no llegan a las personas, transformémoslo en transferencias directas a las personas, incluso pudiendo asegurar un ingreso mínimo, universal, pero a medida que las personas van obteniendo más ingresos, que no sean penalizadas por obtenerlos. Porque hoy día tú tienes una política social que sea lo siguiente, que tú seguramente lo has escuchado, ¿no? Donde si yo formo parte del X% más vulnerable, recibo tal o cual beneficio, pero si me pasé 1 milímetro para arriba porque recibí un peso formal más, lo pierdo todo. Y ahí viene lo típico, ¿sabe? Que contráteme por el mínimo porque voy a perder el subsidio. Eso está mal, eso está estructuralmente mal. Debería ser al revés. El Estado con transferencia directa debería apoyar, es decir, yo lo apoyo y lo apoyo si usted se formaliza. Y si usted gana más plata, no le quito todo el apoyo, lo voy quitando gradualmente hasta un punto en que usted pasa a ser un contribuyente neto, ¿no? Paga impuestos netos. Otro índice malo que tenemos también relacionado con esto, Ignacio, es la concentración de la riqueza. El 2019, según la OCDE, ¿no? Éramos el país con más concentración también de riqueza, y estamos peleando con México también ciertos niveles también de desigualdad, ¿no? Entre el 10% más rico y el 10% más pobre, en fin. ¿Cómo se arregla también esa distribución? ¿Cuánto mal es a Chile que esté tan concentrada la riqueza en tan poco? Mira, no tenemos buenas mediciones de concentración de riqueza. Yo quisiera partir por ahí, pero lo que no quiere decir que tenemos un problema de concentración. Y volvemos a la conversación anterior. Uno de los grandes antídotos contra eso es la competencia en los mercados. ¿Sí? Quien dice mercados abiertos dice dilución de renta, ¿ya? Y dice legitimidad de mercado, dice nuevos actores talentosos con ideas que son capaces de desafiar a los incumbentes, salvando al capitalismo de los capitalistas. Exacto. O sea, en resumen, en Chile no tenemos una gran libertad de mercado, entonces no existe. Tenemos harta libertad, pero yo siento que tenemos que hacer mucho más en muchas áreas. Nunca hay que cansarse de impulsar la competencia. Tenemos altos grados de competencia por nuestra apertura comercial, ese es un gran disciplinador porque estamos compitiendo con los productores de afuera, pero también por escala interna en ciertas áreas no transables, servicios, no tenemos tantos actores, pues la tecnología genera una cosa maravillosa, es que baja los costos de que entren nuevos actores, y en áreas donde era impensable que hubiera chicos que lleguen y que le ganen al grande, hoy te ocurre. Entonces, eso hay que potenciarlo con fuerza en la industria financiera, sector bancario. La tecnología hoy día te lo permite, hay que apoyar eso, hay que empujar eso con fuerza. Qué interesante, porque como economista, ¿no? Y respecto a lo que tú estabas hablando, Ignacio, pero también como humanista, ¿no? Con el pensamiento crítico que tú dices que hace falta en la economía, ¿cómo viviste entonces el estallido? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo racionalizaste, si tú quieres también, ¿no? Mira, fue una mezcla de elementos, ¿no? Porque yo antes de ser ministro, yo era columnista en La Tercera como académico, y me tocaba escribir una columna, había sido lo hecho el viernes 18, yo tenía la columna escrita y estaban hablando de la reforma tributaria, y yo defendía la integración, cosa que después como ministro, por la realidad, tuve que hacer algunos cambios, ¿no? Y dije, no puedo mandar a hablar de tributación con esta avanza cuestión, pero estaba ahí a la vuelta, había ocurrido hace un día, Claro. y yo como que vi que esta cuestión era un punto de inflexión, en esta confusión, dije, esta cuestión es grande, ahora muchos van a arrogarse las causas, que es una causa única, que esto es porque lo que pasó en los 30 años, no sé qué, o el neoliberalismo. No, yo creo que acá hay causas súper complejas. Lo primero es como una mirada de constatar que hay algo grande, pero con mucha humildad respecto a reflexionar de cuáles son las causas, que son múltiples. Creo que tienen causas políticas, tiene causas económicas, tiene causas de sensación de abuso, tiene temas de desigualdad. Yo sobre todo creo un tema de falta de oportunidad. O sea, yo creo que una de las lecciones de esta crisis es que es fundamental avanzar en una agenda social potente. O sea, acá hay que tener un reformismo potente, creíble, lo que no quiere decir que este reformismo sea saltarse 20 estaciones, refundar todo, creo que es la mejor receta para irse al precipicio, como lo muestra la historia, nuestra propia historia y la de muchos países. Creo que tiene que ser un reformismo gradual, como todo lo que funciona, pero potente, creíble, donde tú dibujes una hoja de ruta con un punto de llegada y tengas estaciones intermedias que sean creíbles para la ciudadanía. Decirle, mire, yo no le puedo prometer que lo voy a cambiar, lo voy a mejorar el sistema educacional de un año por otro. Si eso es mentirle a la gente, ¿ya? Pero sí le puedo asegurar, sí puedo tratar de hacer con usted y comprometernos a hacer que su nieto, su hijo, vaya a tener al final de su educación media
totales iguales competencias. ¿Cómo le dice eso a un joven que tiene 15, 20 años? Bueno, es difícil. Su nieto, su hijo recién va a Sí. ver un Chile distinto. Bueno, es que yo creo que hay que hablar con mucha franqueza, porque el resto si no es engañar a las ¿Y personas. por qué hay que esperar tanto, crees tú? Porque el sistema educacional tiene una formación que dura 12 años y los cambios, insisto, parten en la primera infancia. No, pero más allá de la educación, ¿no? Los cambios sociales, lo que se está pidiendo. No, bueno, yo te estaba hablando de educación, La pero inclusión. déjame tomar otro tema que a mí lo trabajamos en horizontal, le tengo particular aprecio, porque creo que es súper importante, que es la segregación urbana, la desigualdad urbana. O sea, tú de verdad tienes demasiados Chiles distintos en términos de los accesos a cosas básicas, ¿no? Desde las veredas por las que caminas, las calles, las luminarias, la seguridad, el acceso a bienes privados, supermercados, bancos, el acceso a bienes públicos, escuelas de calidad, salud. O sea, yo siempre he pensado que hay un piso de igualdad en la ciudad que uno tiene que respetar y empujar con mucha fuerza, porque al final eso son oportunidades para las personas. Yo creo que ahí tenemos un déficit súper grande. Y eso de nuevo, Perfecto. tú no lo cambias de la noche a la mañana. Tú tienes que fijar un rumbo, una meta, y empezar a tomar acciones decididas con intervenciones bien emblemáticas que den señales de que esto es posible, de que le generen credibilidad a las personas, Ya. y luego pasa a la segunda, a la tercera, a la cuarta etapa. Pero decir que lo vas a cambiar, que vas a ofrecer el Perfecto. paraíso de la noche a la mañana, la verdad es que lo único que te lleva es al infierno. Nos quedan 5 minutos, Ignacio. Me gustaría que conversaras también de cómo ve el 2021, ¿no? O sea, es la última semana de este año maldito 2020, ¿no? De peso en muchas cosas. Pero ¿cómo se ve la reactivación económica? ¿Qué esperanza está puesta en esas vacunas? Y por supuesto, ¿qué desafío está puesto en la constitución que se va a hacer a partir de abril? Al menos se van a elegir los próximos constituyentes, ¿no? ¿Cuál sería, ¿no? tu Mira, visión al respecto? se ve de esperanza, Ya. de optimismo, un optimismo realista, como yo siempre digo, porque todavía hay riesgo. ¿Ah? O sea, esto no es determinístico, como que uno supiera a conciencia cierta que lo que va a pasar. No. Esta crisis nos enseña que hay mucha incertidumbre, pero esas incertidumbres son más acotadas que antes. ¿Ah? Ya. Y quiero separar mi respuesta en el corto y en el mediano plazo, porque hoy día nuestra preocupación principal es crecimiento, año 2021, y de esa mano, de la recuperación económica, la recuperación del empleo. O sea, al final el crecimiento es un instrumento para el bienestar de las personas Ya. y un elemento fundamental es el empleo, el trabajo. ¿Sí? Eso es un dolor gigante para cientos de miles que no solo no tienen ingresos, sino que no pueden hacer planes, hay angustia, hay un tema de dignidad detrás, ¿no? O sea, para nosotros esa, y para mí en particular, es como una obsesión, y hemos desplegado un plan inédito de 2.200 millones de subsidio al empleo que llevan 300.000. Viene un FOGAPE también ahora. Estamos trabajando en nuevo FOGAPE. Entonces, El IFE, ¿qué pasa con el IFE? El IFE viene. ¿Cómo está el botón del IFE? Que tú decís que está ahí para Viene, apretarlo? mira, eso hicimos una cosa buena, bien astuta, digamos, y Ya. contamos con la colaboración del Parlamento de poder sacarlo a la vez de presupuesto, en lugar de tener que tramitar una nueva ley que probablemente nos tendría en el Congreso hoy día. Entonces eso está disponible, el Ministerio de Desarrollo Social está ultimando los últimos detalles, pero vamos a tener ese instrumento desplegable durante el 2021, Perfecto. cuando sea necesario, ¿no? A medida que haya rebrotes y cuarentena. Este instrumento fue diseñado para cuando tú tienes que estar confinado, cuando no puedes trabajar, y si tú tienes que salir de tu casa, bueno, te arriesgas tú, arriesgas al resto, no solo los sanitarios, sino que desde los sanitarios lo económico, en que tu amigo que está sin pega tenga la posibilidad de recuperar la pega. Entonces vemos un año de recuperación, en parte porque creo que lo peor de la pandemia quedó atrás, afortunadamente, todavía hay dolor y costos grandes. La vacuna... ¿Hay posibilidad de volver en la cuarentena al fase 1 en Santiago al menos? Porque sería, me imagino, para la Mira, economía. no sé, eso es algo que analiza con muchos han conversado métodos, ustedes claramente el con el Ministerio de Ministerio? Salud. Esperamos que no, evidentemente, nadie quiere eso. Y depende del comportamiento de todos nosotros. De nuevo, parece un cliché decirlo, pero si la responsabilidad individual no prima, aquí no hay autoridad en el mundo que sea capaz de contener esto. Depende de nosotros, de tomar conciencia, de ser solidarios, en el buen sentido de la palabra. Acá no somos entes aislados, somos parte de un colectivo, y si nos preocupamos solo de nosotros, tratamos de hacer la trampa para irnos a la playa, para ir no sé dónde, para ir al mall. Mira, le estamos haciendo un flaco favor a la sociedad, al resto y a la recuperación del empleo y de la economía. Entonces vemos un año auspicioso, las vacunas dan una señal de esperanza. Ya. Hay un plan contundente, hubo una preparación previa, hubo anticipación. Y yo acá quiero validar el rol del presidente, porque yo que soy miembro del comité político, él viene transmitiendo desde abril, mayo, que al final del año hay vacuna, y tomamos todas las acciones, pusimos los recursos a disposición para estos contratos. Se la jugaron, ¿no? Porque las de 2012 las pusieron al tiro esperando que el 20 de enero Oye, llegue yo la te cuento segunda. yo te cuento una anécdota.
el presidente tenía esta obsesión y yo un poco en broma le mandaba pantallazos los precios de las acciones de los laboratorios. Me Ya. decía, mira, el mercado no cree lo mismo que usted. Y él me respondía, el mercado se equivoca. Bueno, y fue una anticipación bien notable que yo creo que nos da una luz de esperanza. Hay toda una logística por desarrollar, pero yo creo que vamos a lograr un plan de vacunación que va a tomar meses, tiempo, pero que genera un escenario potente. Pero lo otro que te quería decir, que esta es la reflexión de corto plazo, esta es la urgencia Ya. más inmediata que tenemos, pero es fundamental volver a poner en nuestro léxico, en el centro de nuestro debate, la palabra crecimiento, que por momentos fue algo así como pecaminosa, ¿no? Porque sin crecimiento, lo dijo alguna vez el expresidente Lago, el resto es música. ¿En qué sentido? En el sentido que el crecimiento es una condición de posibilidades, condición necesaria, si bien no suficiente, para poder financiar estas prestaciones sociales más exigentes que queremos hacer por delante. Eso hay que financiarlo. Para ser creíble la promesa, tiene que ser sostenible financieramente. Si no, es vender humo. Y creo que no podemos fallar ahí. Entonces, crecer tiene que ser una prioridad. Hay que crecer con más inclusión, Exacto. amigable con el medio ambiente, ¿no es cierto? Un crecimiento más verde. Pero hay que crecer. Es fundamental volver a crecer y que esa palabra recupere el norte y el lugar que tiene que tener. Me gustó ese menú que diste, ¿no? Como buen crítico gastronómico, de cómo debía ser un constituyente, ¿no? Apertura, diálogo, reflexión y humildad, creo que fueron las 4 Sí. condimentos, ¿no? Sí, pueden haber más, pero yo creo que son todos los ingredientes que se necesitan. Probablemente lo último sea lo más importante, la humildad, Ya. sobre todo. Mira, mientras más importante el debate al que uno entra, mientras más relevante es el diálogo y las consecuencias de la deliberación que allí surge, creo que es más valiosa que nunca la humildad. Es tanto más valiosa. Porque la humildad implica decir, ¿sabéis que yo en esta no me la sé todas? Voy a escucharte a ti, voy a empatizar contigo, voy a tomar en serio tus argumentos y estar genuinamente dispuesto a que me convenza. Si todos tuviéramos esa actitud, pucha que sería distinto el diálogo y pucha que llegaríamos a soluciones mejores. Y en una cuestión tan relevante como el proceso constituyente, creo que ese es un elemento fundamental. O sea, acá el que va trincherado, con soluciones de esquina, inamovibles, creo que nos le está haciendo un buen favor a este proceso que se basa en el diálogo, se basa en la buena fe, se basa en los argumentos. Perfecto. Y se basa en pensar en cómo construimos las macro reglas fundamentales que nos guían en las próximas décadas, ¿no? Ignacio, quiero terminar esta conversación con esta foto. Mostrándote esta foto, que es del Ignacio Briones de 10 años, ¿tenés aquí más o menos? No, ahí tengo como 5, porque estaba en 5 kinder. años. Sí, 5 o 6, algo así. Oye, ya te veis más grande, ya que hay 5 años, ya. Pensando en esa foto, pero también pensando en tu hijo, básicamente, ¿no? En los Briones chiquititos, ¿no? Tu otro hijo, que deben andar más o menos por la misma edad, ¿no? El más chico va a cumplir 4, claro. De 4 a... 4 a 12. ¿Qué Chile te gustaría que tuvieran ellos a tu edad? De aquí en adelante, ¿no? Pensando en esta nueva Constitución, pensando en la humildad, pensando en lo que has vivido, pensando en el estallido, pensando en los jóvenes también que perdieron su vista o fueron mutilados también por la represión. ¿Cómo te gustaría el Chile para ese Ignacio Briones de aquí a un tiempo más? Es una gran pregunta. Me gustaría un Chile más desarrollado, en el sentido amplio de la palabra, que tiene que ver con desarrollo económico, con un aspecto inclusivo del desarrollo económico, pero también con una mirada de bienestar, ¿no es cierto? O sea, al final el desarrollo es un instrumento para que lo que nos interesa, que es el bienestar. Y ese bienestar se funda en un Chile de oportunidades. Así como hablábamos de competencia en el mercado económico como fuente de legitimidad, creo que esa palabra, si bien puede sonar un poquito dura, también en ciertos sentidos es válida para las oportunidades. Yo creo que tenemos un gap de oportunidades que no es aceptable, donde la cuna muchas veces determina tu resultado, eso sigue siendo cierto, y eso moralmente no es aceptable. Creo que tenemos que avanzar hacia allá, creo que haremos justicia social, pero además estaremos contribuyendo al propio crecimiento económico. Si un país que aprovecha todos sus talentos, que es más cohesionado, es un país que saca lo mejor de sí. Yo creo en ese Chile, creo que es posible, creo que hay referentes que podemos mirar. Nueva Zelanda es un caso que yo no me canso de citar, porque es un país que hace 20 años tenía el mismo ingreso per cápita que nosotros hoy día, que hizo reformas emblemáticas en el Estado moderno, ágil, no hablamos de eso, pero eso es una gran necesidad, que tú vas, me ha tocado la suerte ir ahí, tú te bajas y te sientes cómodo, sientes que hay una cohesión social entre todas las capas, los maoríes, los pueblos originarios, que están en el mismo barco. Y eso es muy
potente, ¿no es cierto?, para impulsar el desarrollo de un país en un buen sentido. Es un país que además, en términos de su respeto por el medio ambiente, hace las cosas bien. Creo que nosotros hemos ido marchando en esa dirección y una buena noticia. Somos el país que tiene el mejor índice de sustentabilidad en América Latina. Creo en ese crecimiento más verde, más inclusivo, mercados competitivos con más oportunidades, más integración. Yo creo que es posible más. Es un desafío de que solo pensarlo emociona, Sí. por todo lo que se ha vivido, imagino, también en este año y lo que viene. Tenemos deudas ahí. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Un aplauso y agradecimiento también de parte del equipo de Ignacio por haber venido. Gracias. Que esté muy bien y fuerza para el 2021. Esto recién comienza, como decía el relator deportivo. Terminemos el año primero. Muy bien, gracias por la sintonía. Conversaciones necesarias desde el escenario del poder. Stock disponible por Vía X y, lo más importante, por la libre expresión. Hasta la próxima.